Ok, vamos a empezar entonces con el tema de series de potencias, que ya es el último para este examen. Las series de potencias son solo uno de los tipos de series más útiles en el análisis. Por ejemplo, podemos usarlos para definir funciones trascendentales, como las funciones exponenciales y trigonométricas, y muchas otras funciones menos familiares. Las series de potencias son herramientas utilizadas para resolver ecuaciones, proporcionar evaluaciones de intervalos de convergencia, usarse como funciones de prueba y se aplican en todas las áreas de la ingeniería. En esta discusión se incluyen las series de Taylor, que son extremadamente importantes en aproximaciones numéricas. Entonces, vamos a iniciar con el primer teorema. Dice que la serie de potencias centrada en x igual a, que tienen como coeficiente general a la sucesión a sub n, con n en los naturales, corresponde al límite cuando m tiende a infinito, que va de 0 hasta m, de a sub n por x menos a la n, lo cual es igual a la serie de 0 a infinito de a sub n por x menos a la n. Entonces la suma S sub m de x, que sería igual a la serie que va de 0 hasta m de a sub n por x menos a la n, va a ser llamada suma parcial de la serie S de x. Y luego se va a definir entonces como la cola o el resto de la serie al R sub m de x, que sería igual a la serie completa menos la suma parcial hasta m, quedando así la serie que va desde m más 1 hasta infinito de a sub n por x menos a la n. Por aquí puse un par de fórmulas que va a ser conveniente que repasemos. Recuerden que el valor absoluto de x va a ser igual a lo mismo que está aquí adentro, siempre y cuando eso sea mayor o igual que 0. Y si lo que está aquí adentro era negativo, entonces al sacarlo del valor absoluto va a ser equivalente a menos x. Y luego teníamos varias propiedades, que si yo tengo que el valor absoluto de x es r, entonces realmente tengo que x puede ser o r o menos r. Y si el valor absoluto de x es menor que r, eso significa que x es un valor que se encuentra entre menos r y r, en dicho intervalo. Entonces, ahí van a ser útiles más adelante. Vamos a iniciar entonces identificando el centro y el coeficiente general de estas series de potencias. La primera está como S de x igual a la serie que va de 0 más infinito, de 2 a la n menos 1, por x menos 5 a la n, por n factorial. Entonces, ¿quién sería aquí el centro? 5, profe. Es lo que me hace 0 este factor. Y el coeficiente general, 2 a la n menos 1 sobre n factorial. exactamente, todo lo que lo acompaña. Muy bien, eso es todo. Vamos con la que sigue. Muy bien, esta que está acá, ¿cuál sería su centro? 2 quintos. ¿Y el coeficiente? 1 sobre n a la 2 más 1. Casi. Pero aquí hay Así. un detallito, porque se acuerdan que la definición era a sub n por x menos a la n. Ujú. O sea, el x viene solito, sin coeficiente. Y aquí no. Entonces, hay que sacar ese 5 factor común. Ah, por la definición. Exactamente. Ujú.
Al estar esto elevado a la n, bueno, en realidad lo vamos a hacer de una vez, dice distribuiría, ¿verdad? Entonces queda 5 a la n por x menos 2 a la n, y ahora sí, ya por definición se ve la sub n por x menos el a la n. Profe, pero al sacar ese 5 al factor común no quedaría debajo del 2 un 5, Sí, correcto. Lo ¿verdad? botan. Gracias. Ahora sí, perfecto. Entonces sería a sub n igual a 5 a la n sobre n a la 2 más b. Y vamos con la tercera. Ahora, ¿esta qué tiene de diferente? Que el centro está elevado a la 2n. Correcto. Y eso de otra vez no nos sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para que esto no esté a la 2n? Un cambio de variable. Si yo asigno m como 2n, m sobre 2 sería mi n. Entonces, esto sería igual a la serie. Como es de 0 a infinito, no lo voy a poner, de 3 a la m medios por x más 1 a la m sobre m medios más 6. Bueno, en realidad voy a poner esto. Vean que m es 2 por 0, entonces mejor para que se vea el cambiecito de variables, sí lo voy a poner. Ahora sí, aquí hay un detalle importante. Este m es 2n. ¿Eso qué significa? Que este número, ¿cómo es? Par. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo aquí y que el m tiene que ser par, yo solo voy a trabajar y con 0, 2, 4, 6 para que esto tenga esta forma. Además de que vean que, por ejemplo, aquí si fuera 1 y así, ya quedaría como un medio, quedaría distinto, pero aquí lo relevante es que es par. Entonces, ¿y qué va a pasar? Que esto, el a sub n, el coeficiente general, nos pongamos el centro, que no lo puse. ¿Quién es el centro aquí? Menos 1. Exactamente. Ahora sí, el coeficiente general se vería como este término, pero siempre y cuando que el m sea Par. exacto. Y si no, ¿qué nos pondría ahí? ¿Qué sumaríamos si no es par? Más 1. De manera que no modifique. En sumas, ¿cuál es el Ajá. neutro? ¿Qué sumo para que no me modifique nada? 0. Exactamente. Ahora, esto lo pueden escribir así, o bien lo pueden escribir también y de la forma usual, o como se lo pusieron originalmente, 3 a la n sobre n más 6 y 0, pero poniendo que si el m, mentira, que si sí, que si el m es igual a 2n, dejémoslo así, es par, o si m es igual, distinto más bien de 2n.
sería impar, ¿verdad? O sea, pueden ponerlo como que m es igual a 2n o que m es par, o bien que m es distinto a 2n, o sea que es impar. Y listo. Ya en este primer ejercicio ya identificamos el centro y el coeficiente general de estas distintas series. Una pregunta aquí. Ok. Ahora vamos con la convergencia de una serie. Una serie de potencias S sub x, que sería de 0 a infinito de a sub n hasta x menos a la n, converge para algunos valores de x, pero puede ser que diverja para otros. Por ejemplo, tenemos el caso de la geométrica, que ya la hemos estudiado. Sabemos que ella converge solo si el x, o sea, la base de la exponencial, del término general, es un valor que está entre menos 1 y 1. Pero en caso contrario, diverge. Entonces tenemos este teorema de convergencia. Dice, la serie de potencias S de x igual a la serie que va a ser infinito de a sub n por x menos a la n, va a ser convergente en un conjunto D que pertenece a los números reales si la suma parcial S sub m de x es igual a la serie que va de 0 a m de a sub n por x menos a la n, la cual es una sucesión convergente para todo x que pertenece a D. En caso contrario, se diría que diverge. Ahora, si existe una función f, cuyo dominio va a estar dado por el conjunto D y codominio los números reales. Si se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de S sub m de x es igual a la función f de x, entonces se va a decir que f de x es el valor de convergencia de la serie en el conjunto D. También se dice que f de x admite un desarrollo en serie de potencias de centro x igual a en ese mismo conjunto D. O en otras palabras, que f de x es analítica en D alrededor de x igual a A. Ahora, el conjunto D se le va a llamar dominio de convergencia si es el mayor conjunto en donde S de x es convergente. Entonces, ¿eso qué significa? Que si x pertenece al conjunto D, entonces S es convergente o viceversa. Si S de x es convergente, entonces es porque x pertenece a ese dominio. O bien, lo contrario, si x no va a pertenecer a ese conjunto D, sí, solo si S de x es divergente. Ahora vamos a considerar la serie de potencias S de x igual a la serie de 0 a infinito de a sub n por x menos a la n. Vean que si empiezo a sustituir o a hacer la serie ya con el contador, con 0 tenemos a sub 0 por el x menos a la 0, que eso es 1, entonces me queda a sub 0, luego a sub 1 por x menos a la 1, luego a sub 2 por x menos a la 2 y así sucesivamente. Entonces, al evaluar el x en a, ¿qué va a pasar? A sub 0 más 0, 0, 0, 0, o sea, me queda solo el a sub 0. Mira, aquí salió otro que no lo corregí. Entonces, para mí eso es igual a sub 0, ¿verdad? Ahora se concluye entonces que la serie de potencias S de x es convergente en su centro si D es el dominio de convergencia de S de x, se cumpliría entonces que A pertenece a ese conjunto D. Y aquí tenemos un par de detalles o aspectos importantes. Recordemos que en las geométricas
Si yo tengo la serie que va desde un valor k hasta infinito de x a la n, ella es la serie geométrica, la cual va a ser convergente siempre y cuando este valor x sea en valor absoluto menor a 1. Y recuerden que eso da x a la k por 1 menos x. Y una advertencia por acá, note que el primer término de la serie S de x es la constante a sub 0. Entonces, no confundirlo con esta suma de acá. Porque aquí ya no tendríamos el x menos a, que el centro efectivamente se convierte en 0. El detalle es que aquí el primer elemento es indeterminado porque es a sub 0 por 0 a la 0. A diferencia de la otra que era x menos a la 0, que es 1, y por eso me quedaba sub 0 por 1. En cambio aquí no. Entonces ahí siempre tener cuidado en resolver primero los términos de la serie y ya luego sustituir por el centro, porque si no vamos a cometer este tipo de errores. Y ahora sí vamos a identificar el centro y el coeficiente general de esta serie de potencias. Además, nos piden determinar la función en la cual converge S de X y el respectivo dominio de convergencia. Profe, entonces, una serie de potencias es una función, eso es lo que representa básicamente. Podría verse como una función, sí, Ok, está bien. el cual va a tener ahí, exacto, cierto dominio de convergencia. Ok, entonces vamos a ver. Esta número 2 dice que S de X es igual a la serie que va de 4 más infinito de 3 a la n por X a la n. Entonces, lo primero que nos preguntan es el centro. ¿Cuál sería acá? 0. Correcto. Luego el coeficiente general. 3 a la n, Sí. ¿sí, Y verdad? solo porque lo acompaña, ¿verdad? Y ahora sí, si ustedes observan, en realidad esta está bastante simple porque es precisamente una geométrica, ¿cierto? Ya viéndola así. El detalle es que ese valor de X nosotros no sabemos. Entonces, las geométricas, ¿qué condición cumplen para converger? Que, bueno, que R sea menor que 1 en valor absoluto. Ajá, o sea, que el 3X sea en valor absoluto menor que 1. Ah, Entonces, porque este ya sería el R, ¿verdad? entonces ahí se busca el valor de X. Exactamente. De aquí vamos a, por eso les puse ahí otra vez la definición de valor absoluto para que se acuerden que esto significa que el 3X está entre menos 1 y 1. Y ya aquí seguimos despejando. Ya el X paso el 3 a dividir a ambos lados, me quedaría de esta forma. O sea, ahí tenemos el intervalo de convergencia, dado que es una geométrica, ¿verdad? Y ahora sí, ¿cuál sería el valor de convergencia? Em, Un tercio. No, porque esto es el intervalo en donde converge. Ah, Y ok, de hecho, sí. ellos no están incluidos, pero las geométricas, ¿cuál era su valor de convergencia? La formulita. ahí sería Ah, R a la, ajá, R la N sobre 1 menos R igual. R a la K. Pero, Exactamente. No, porque ahí no lleva la K. profe, pero, o sea, no entiendo, este, vamos a ver, o sea, al final no se da un valor como tal. No, va a ser un intervalo como tal, porque vea, Ah, ok, aquí ella va a converger
a, bueno, va a ser igual a el R, que es 3X a la 4, que es donde inicia, ¿verdad? Que es el K, sobre 1 menos 3X, pero solo si está aquí, pues si no, no. Entonces ahí uno puede poner con X que pertenece al intervalo de menos un tercio a un tercio. Exactamente. Entonces, ¿a qué va a converger? Depende. Si es un 0, va a converger a 0. Si es un, qué sé yo, un quinto, entonces uno sustituye aquí al un quinto y calcula el valor. Si es menos un séptimo, entonces calcula el valor. O sea, en este caso hay un intervalo en el cual ella converge, que es precisamente todos los valores de X que pertenecen acá. Con cualquier X que pertenezca acá, ella converge, entonces va a tener distintos valores de convergencia dependiendo del valor de X que yo tome. Ok. Por eso es que se Profe, hace digamos, trabajar. ¿Sí? si en el examen nos piden algo así, por ejemplo, qué sé yo, en el desarrollo, tenemos que escribir eso como el valor de convergencia y poner, digamos, el valor de convergencia que usted puso, Sx es igual a 3x paréntesis a la 4, etcétera, y luego poner igual siempre que x pertenezca a ese intervalo. Exactamente. Porque precisamente fue lo que Fabricio preguntó, esto ya se termina comportando como una función. O sea, esto va a depender del valor de X. ¿Verdad? Cuando ustedes tienen un criterio en una función, ustedes no dan de esta función la imagen es tanto, sino que lo dicen como criterio, ¿verdad? La forma general que tiene, y eso va a ir dependiendo del valor de X. Aquí funciona exactamente igual. Gracias. Un gusto. O sea, estamos Profe, tomando... ¿y por qué no puede ser, no sé si muy tonta la pregunta, por qué no puede ser menos un tercio y un tercio? Porque recuerde que nosotros en las geométricas habíamos analizado que se indefinen esos valores. Vea que aquí si usted sustituye, se va a indefinir. Ah, ok. O sea, ya en las geométricas está dado que en los extremos del intervalo no funcionaba. Ya lo habíamos analizado. Incluso vimos ahí como rápidamente la demostracióncita, ¿verdad? Que era con la igualdad. Que qué pasaba si esto era igual a 1. Pero de hecho, más adelante, cuando ya no sean geométricas, es muy importante revisar los extremos. Ahora que usted menciona eso. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, vamos acá. Ok, radio de intervalo de convergencia. Una serie de potencias depende de una variable X y como se mencionó anteriormente es posible encontrar el conjunto donde sea convergente. Ahora el objetivo es encontrar esos conjuntos donde la serie de potencias es convergente. Entonces, si tenemos una serie que va desde un valor k hasta infinito de a sub n por x menos a la n, vamos a tener tres posibilidades. La primera es que sea convergente solamente en su centro. La segunda es que existe un intervalo dentro del cual converge y fuera del va a diverger. Y la tercera es que sea convergente en todo R. Entonces, vamos a tener este teorema para ayudarnos a determinar eso. Cualquier serie de potencia, no importa si inicia un valor 0 o k, hasta infinito de a sub n por x menos a la n, va a tener un radio de convergencia al cual, si ese radio de convergencia R es 0,
ella va a converger solo en su centro. Entonces, el conjunto D, que era su dominio de convergencia, va a ser solo el centro, que es A. Ahora, si el radio de convergencia es mayor a 0, entonces vamos a tener lo siguiente. El X menos A en valor absoluto tiene que ser menor a R, lo que implica que S de X sería convergente. Pero si más bien el valor absoluto de X menos A es mayor a 0, pues ahí ella va a ser divergente. Y vean que entonces si D es el dominio de convergencia, o sea acá, despejaríamos y tendríamos que el X está en este intervalo, A menos R, A más R. Y por último, si el radio de convergencia me da infinito, toda la serie es convergente en todo R. En este caso, el dominio de convergencia sería menos infinito más infinito, que es R. Entonces, ven que aquí tenemos las tres posibilidades. Si da 0, es convergente en su centro. Si da positivo, hay que ir a analizar esta expresión, el valor absoluto de X menos A, que sería esta parte. Ahí ya incluso puede ser que aquí metamos coeficientes, ya más adelante vamos a ver. Y luego si da infinito, entonces convergente en todo R. Y aquí tenemos la ilustración. Ven que esta sería convergente solo en el centro. Acá es convergente en todo R, que es cuando el radio nos da infinito. Y aquí es cuando el radio nos da algo positivo, que se tendría que es convergente solo en intervalo de A menos R hasta A más R, pero afuera de ese intervalo diverge. Y bueno, aquí por si acaso estamos representando todo el dominio R, ¿verdad?, de la serie. Entonces, efectivamente, todo va a depender del valor de X en el que yo esté trabajando. Y por eso nos interesa definir una serie y decir, bueno, una serie de potencias y decir, ok, esta serie de potencias converge en tal intervalo o diverge en tal intervalo. Ahora entonces, utilizando el criterio de la razón, vamos a determinar el dominio de convergencia de la siguiente serie de potencias. Nota, es posible hacerlo con la utilización de los coeficientes generales de la serie de potencias, ya sea por el criterio de la razón o incluso el de la raíz enésima. Con cualquiera de las dos va a funcionar. Vamos a ver. Número 3, entonces. Entonces queremos el dominio de convergencia. Ok, entonces. En este caso, nos dijeron que nos ayudáramos con el criterio ya sea de la razón, de lo que dice el enunciado, pero también se puede con la raíz. Entonces vamos a iniciar calculando el radio de convergencia. ¿Por qué? Porque recuerden que todo depende de eso. Entonces, recuerden que para utilizar el criterio de la razón teníamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto de a sub n más 1 sobre el valor absoluto de a sub n, que yo lo separaba. Bueno, en realidad originalmente era todo en valor absoluto, pero es lo mismo. Por 1 sobre el valor absoluto de a sub n, ¿verdad? Para multiplicar utilizando el recíproco. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de x a la n más 1 sobre 2n más 1 por 1 sobre, bueno, nada más démosle la vuelta, que sería 2 a la n por x a la n. Ahora, esto recuerden que la técnica es trabajar con potencias subfactoriales o lo que parezca
de forma que me ayude a simplificar, ¿verdad? Entonces, vamos a separar aquí de una vez. Recuerden que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Esto es 2 a la n, que en realidad no ocupa valor absoluto porque ya sabemos que es positivo, y por 2 a la n, y el valor absoluto de x a la n. Pero de aquí ya podríamos venir a simplificar, y eso es igual al valor absoluto de x sobre 2. Vean que si hubiéramos hecho la raíz enésima, hubiera sido la raíz enésima de x sobre 2 a la n. Y entonces siempre sale en valor absoluto, ¿verdad? Cuando sacamos una raíz enésima, porque no sabemos si es par o impar. Entonces era exactamente lo mismo. Con el de la razón o siempre llegamos a esto. Ahora sí, para ser convergente, ¿qué va a tener que cumplirse? Viéndolo tal vez de esta forma. Que x sobre 2 sea menor que 1. Ajá, pero en valor absoluto, ¿verdad? Porque ese x nosotros no sabemos si es positivo o negativo. Entonces, por eso fue que hicimos esta parte. Ahora, ¿esto qué implica? De que el valor absoluto de x sea menor que 2. ¿Y eso qué implica? Bueno, esto por si acaso ven que es x menos 0 menor que 2. Tal vez así sea más claro. O sea, ¿quién es este 2? El radio de convergencia. Correcto. Ya logramos encontrar que x menos el centro, o sea, el x menos a, sea menor que un valor absoluto, ¿verdad? Que entonces eso representa mi radio de convergencia, exacto. Entonces, por lo tanto, el radio de convergencia es 2. Ahora sí, ocupamos ir a ver lo que decía hace rato, y creo que fue Janina, lo de qué pasa en los puntos extremos. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando el criterio de la razón. Y ustedes se acuerdan que el criterio de la razón me daba respuesta cuando tenía que el límite era mayor o menor a 1. Pero no cuando fuese igual a 1, porque ahí teníamos problemas, ahí el criterio no me decía nada. Entonces, tenemos que ir a analizar qué pasa en los extremos, que son precisamente en menos 2 y 2, ¿verdad? En los extremos de este intervalo. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, ¿qué pasa si x es, por ejemplo, 2? Vamos a venir y tendríamos la serie. Empezaba en 0, ¿verdad? Entonces la voy a dejar así. Y el x sería 2 a la n sobre 2 a la n. Bueno, y esto es la serie de 1. ¿Qué pasa con una serie de 1? Si yo pienso en sumar 1 más 1 más 1 más 1 infinitamente, ¿cuánto me va a dar? Infinito. ¿Sí? Exactamente.
O sea, diverge. O sea, en ese valor no nos sirvió. Y ahora que pasa en x igual menos 2. Menos 2 a la n sobre 2 a la n. Bueno, y esto hay que separarlo. Esto es un menos 1 a la n por 2 a la n sobre 2 a la n, que me termina dando esta de acá. ¿Y qué pasa con esta? Tampoco converge a ningún valor nunca. Exactamente, ella pasa ahí divergiendo porque es una alterna, ¿verdad? Ahí pasa alternándose. Entonces, ¿qué está pasando en los extremos? De no, nada, no converge. ¿Eso qué significa entonces? De que ya tenemos el intervalo. El intervalo o dominio de convergencia es de menos 2 abierto a 2 abierto. Y listo. Ya los analizamos porque estamos usando este criterio, que es la forma que vamos a estar utilizando, ese o el de la raíz. ¿Tiene duda con este? Bueno, sigamos entonces. Teorema 4. Vean que en este ejemplo tuvimos como que ir a ver ahí quién era R. Ahora ya este teorema nos va a decir quién es R. Entonces, para la serie de potencias S de X, que es igual a la serie que va desde un K hasta infinito de A sub n por X menos A la n, el radio de convergencia de S de X es igual a 1 sobre L. ¿Y quién va a ser L? El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de A sub n más 1 sobre A sub n, o bien el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de A sub n. O sea, el límite que calculemos utilizando el criterio de la razón o bien el criterio de la raíz o sus respectivos, que eran el de la inicial de Cauchy, ¿verdad? Por si acaso, para que no olviden eso, nos va a ayudar a saber quién es R. Y ahora sí, en tal caso, ¿qué va a pasar? Que si I es el intervalo de convergencia, tendríamos lo siguiente: si R era 0, entonces ese intervalo de convergencia es el centro. Si R es positivo, sería el intervalo, un intervalo que está contenido en A menos R hasta A más R. ¿Por qué lo ponen así? Porque siempre hay que ir a verificar qué pasa en los extremos. O sea, podría ser que estén o no incluidos. Es igual todo R. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Por los criterios de Landenberg y el de la raíz para la convergencia de una serie numérica al estudiar de la serie que estamos analizando. ¿Por qué? Porque vean que si tenemos que B sub n es igual a A sub n de x menos A a la n, o sea, ya todo este término, ¿verdad?, de la serie, cuando yo calcule a ese término el criterio de la razón, tendría A sub n más 1 y por x menos A la n más 1. Recuerden que esto lo voy a separar como un x menos A la n por x menos A. Uno se va a cancelar y vean que solo me quedan los coeficientes, que son los términos, los coeficientes generales, y por el x menos A que me quedó en valor absoluto. ¿Y eso a qué tiende? Esto que está acá es el límite que nosotros calculamos, y el x menos A es lo que ahí habría que ver qué pasa. Pero recuerden que el x menos A cuando n tiende a infinito
lo vamos a venir a analizar acá. Eso va a ser o tiene que ser menor a 1. ¿Y eso qué implica? Que el x menos a en valor absoluto sea menor a 1 sobre L. En este caso, la serie va a converger y en el caso contrario va a diverger. Note además que la serie, o bueno, la convergencia de la serie es indeterminada en la igualdad. ¿Por qué? Porque ahí están los extremos. Por eso es que los extremos hay que ir a analizarlos. Y la razón, de nuevo, es, recuerden que cuando estudiamos estos dos criterios, si el límite nos daba 1, no nos decía nada el criterio. Entonces, por eso es que hay que ir a analizar los extremos del intervalo. Profe, Y, yo tengo una duda, perdón, con la diapositiva anterior. ajá, En ningún momento R va a ser menor a 0. no, en teoría no, Ok, gracias. con gusto. Eso es porque cuando vimos el criterio, ya vieron que el R sale del 1 entre L. Entonces tendríamos que si da 0 se hace infinito el R, que si da más bien infinito se hace 0, pero si era el L mayor a 0, o mayor a 1 más bien. No, si mayor a, ya no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que no está ahí la opción y viene del criterio de antes. Ok. Entonces, repitamos, si el radio que es 1 entre L nos da 0, el intervalo de convergencia es el centro. Si nos da infinito, el intervalo de convergencia es todo R. Y si nos da positivo, pues tenemos que ir a calcular el intervalo con ayuda de esta inecuación y además analizar los extremos. Esos son los 3 casos que vamos a estar estudiando. Y aquí una advertencia. Ven que si tenemos la serie que empieza en 0 hasta infinito de a sub n por x menos a, ¿qué pasa si esto es 0? Este término va a quedar a la menos 1, eso diría que queda en el denominador, ya sea con menos 1 o cualquier término aquí restando. Eso significa que se indefiniría en a. Entonces sería una restricción y en ese caso el centro se excluiría del dominio de convergencia. La moraleja es cada vez que tengan aquí algo sumando o restando, sepárenlo. Porque si es negativo, se va a indefinir. Y si es positivo, y nada más lo sacan adelante como constante, porque esto depende de n. N es el contador. Y si yo tengo x menos a la 1, perdón, a la menos 1, eso es un número. Entonces nada más lo saco fuera de la serie por ser constante. Por si acaso aquí repasamos el factorial. Recuerden que n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Y las propiedades más utilizadas es que vamos a ir retrocediendo para poder simplificar. Si yo tengo n factorial, lo puedo ver como n por su antecesor factorial, o también como n por su antecesor, por su otro antecesor, bueno, el antecesor, que sería el n menos 2 factorial, y así puedo seguir n por el de antes, que sería menos 1, luego el de, lo resto otra vez, y menos 2, luego otra vez n menos 3 factorial, y así voy sucesivamente restando el número anterior hasta llegar al que necesito simplificar, que es lo que hemos estado utilizando últimamente en las clases para simplificarlo en los criterios de la razón. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Me solicitan hallar el radio y el dominio de convergencia de las siguientes series. Entonces, ¿qué tenemos que ir a calcular ahí? El límite, profe. Exactamente. El límite es lo que nos va a ayudar. Y esta primera que podemos observar en el x más 1.
que hay que dividirlo. Exacto. Por ahí va a salir un término dividir. Y por ahí me habían preguntado que si siempre se usa la razón y la raíz, sí, siempre se van a usar para el teorema. Ok, entonces tenemos que esto, si yo quiero, lo puedo escribir como 1 sobre x más 1 a la 2 por la serie del 3 a la n por x más 1 a la n sobre 2n más 1 factorial. Bueno, apenas es que digo yo en que se ve. Entonces, ¿quién sería él? Tendríamos que es el 3 a la n más 1 sobre el 2 por n más 1 más 1 factorial. Todo esto en valor absoluto por, y recuerden que es el recíproco, siempre utilizando los términos, bueno, el coeficiente, ¿verdad? Que son los numeritos que van a acompañar al x menos, bueno, al x más 1 en este caso. Bueno, aquí de nuevo, igual que siempre, ya saben que un factorial siempre es positivo, un exponencial también. Entonces ya eso puede salir del valor absoluto, que saldría exactamente igual. Aquí nada más trabajamos un poco. Vean que estos 2n más 2 por 1, que es 2, más 1, 3 factorial, por 2n más 1 factorial, sobre 3 a la n. Y ahora vamos con la propiedad de los factoriales. ¿Cómo me quedaría ese denominador para poder simplificar con este de acá? 2n más 3 por 2n más 2 Ujú, y luego por 2n más 1 factorial. exactamente. Porque así ya fácilmente podemos simplificar. Entonces esto es igual al límite cuando n tiene infinito de 3 sobre 2n más 3 por 2n más 2. ¿Cuánto daría este límite? Infinito. No, 0, perdón. Sí, 1 entre infinito que es 0, correcto. Y aquí, tal vez, entonces ya teniendo el L, ¿quién sería R? Infinito. Ajá. Y bueno, por si acaso ven que este infinito es positivo por el hecho de que los n son de todo para más infinito, ¿verdad? Entonces infinito positivo por infinito positivo me da aquí un 0 positivo. Y bueno, esto solo para estar seguros que esto es un infinito positivo, ¿verdad? Y ahora sí. Entonces, ¿qué pasaba cuando el radio de convergencia era infinito? ¿Quién era el intervalo o el dominio de convergencia? De menos infinito a más infinito, o todos los reales. Ajá, pero aquí hay que tener cuidado en algo que habíamos visto al inicio, que era Ver en dónde se indefine en lo de abajo. Excluirlo, ¿o no? Que se indefine en el centro.
Exactamente. Aquí, ojo, nota. Se indefine en el centro, que es en x igual a -1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser realmente el dominio? Hay que sacar al -1. Pueden escribirlo así. Quieren ponerlo largo. O pueden ponerlo como el R menos el -1, ¿vale? Cualquiera de los dos es correcto. Una pregunta, es que llego un poquito tarde. ¿Cómo es que se saca el centro? ¿O cómo se determina el centro? Es... Y el centro se ve aquí, en donde se hace esto cero. Ah, ok, ok. ¿Dónde? Ah, ok. Sí, donde está la X, ¿qué hace ese término cero? Exacto. Ok, gracias. Ok. Vamos con la B. En la B, vamos a analizar a la serie. Empieza ahora en 5 hasta infinito. De 2n más 1 factorial por x menos 4 a la n sobre n factorial. Entonces, igual que lo primero que vamos a ir a hacer, Límite. exactamente, el límite cuando n tiende a infinito de la sub n más 1, que sería 2 por n más 1 factorial. Recuerden que este es el término que tiene el x, lo vamos a dejar ahí quietito, no lo utilizamos, por n factorial sobre 2n más 1 factorial. Entonces, lo mismo que siempre, bueno, de siempre, esto es 2n más 2 más 1, que es 3. Es el mismo término de la vez anterior, del ejercicio anterior. Bueno, ahí de nuevo obvié lo del valor absoluto, pero mejor pongámoslo ahí para, por si acaso alguien solo ve las notas, no lo olvide. Pero de nuevo, cada vez que trabajamos con factoriales, bueno, todo es sí, positivo. Aquí, de nuevo, vamos entonces. 2n más 3 por el anterior, 2n más 2 por el anterior, por 2n más 1, y hasta ahí llegué porque me sirve simplificar. Luego, por este n factorial, sobre n más 1 factorial, y aquí tengo n factorial, entonces me sirve usar un n más 1 por n factorial por el 2n más 1 factorial. Entonces aquí se nos simplifican estos y obtenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2n más 3 por 2n más 2 por n más 1. Y tal vez si lo quieren ver todavía más claro, ven que esto es 4n a la 2, 2n, 4n más 6 son 10n, más 6 sobre n más 1. ¿Cuánto da este límite? Infinito. Exacto, porque el grado del numerador es superior al del denominador. Entonces, si L es infinito, implica que R es 0. Entonces, ¿dónde converge ella?
En todos los reales menos el centro. ¿O No, no? porque este nos dio 0. Ah, es que R. Ah, sí, 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 sí. Cuando el radio de convergencia es 0, Converge en I, o sea, en el centro. en el centro. Ujú. Ah, Ven que el radio de convergencia es básicamente como del X de hacia dónde me muevo, cuánto. Y si el radio de convergencia es 0 y no me pude mover de ahí es el único valor en donde converge. Si es infinito, y me voy a mover por eso en todo R. Y si es de un valor, ahí sí hay que ir a ver el intervalo, ¿verdad? Porque entonces por eso significa que X menos A es menor a un valor R, porque se puede mover a la derecha o a la izquierda R unidades. Eso es lo que significa el radio de convergencia. Tal vez así se lo memoriza más rápido, ¿verdad? Porque ya uno le halla el sentido. Ok, y entonces, eso implica que S de X converge. S de X converge. Si solo si X es igual a 4, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el dominio o intervalo de convergencia es, bueno, ahí le pueden poner una letra ahí bonita, yo le puse una D, que es 4. Y esa letra podría ser una I, ¿verdad? Como sea. ¿Estamos claros con esto? sí, profe. Y ahora sí ya se aprendieron el R, ya con sentido. Que de hecho por eso fue que puse los dibujitos. Bueno, las ilustraciones de lo del donde convergían, ¿verdad? Que aquí sí el radio. Entonces teníamos de que obviamente se puede mover todo lo que quiera, va a seguir convergiendo. Y si es un intervalo, entonces se mueve R unidades a la izquierda y a la derecha. Bueno, y vamos con este último ejemplo, que es el 5. Me dicen que haya el intervalo de convergencia de la serie, que está determinada por S de X igual a la serie que va desde n igual 2 hasta infinito, de 6 a la n por n por 5x menos 1 a la 3n más 2 sobre n más 2. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que notar ahí? ¿Qué está sucediendo? El exponente del centro. Exacto. O sea, ese exponente ahí, dijimos que cuando teníamos algo sumando, constante, mejor lo sacábamos, ¿verdad? Esto sería igual entonces a 5x menos 1 a la 2 por la serie que va desde 2 hasta infinito, de 6 a la n por n por 5x menos 1 a la 3n. Requite la presentación para que sea más grande lo que se está haciendo, profe. Sí, perdón, se me Gracias. fue. Sobre n más 2. Listo. Y ahora sí, ya ese lo dejamos ahí, no va a afectar en nada porque esto es un número al final, ¿verdad? Eso, ya cuando uno elija el X, ya eso va a ser un numerito y nada, es una constante que no depende de n, por eso lo pude sacar adelante de la serie.
Y bueno, igual, calculamos el límite, ¿verdad? El límite cuando n tiende a infinito, b. El término a sub n más 1, entonces, bueno, igual aquí, vamos y sustituimos a todo el mundo por n más 1. Profe, una pregunta, pero no hay que hacer sustitución porque el centro está elevado a la 3n. No, ahorita vamos a analizar esa partecita Ok. para no complicarnos. Porque igual usted esto lo puede pensar solo como 5x menos 1 a la 3 y todo esto a la n. Entonces ya va a ver que más adelante vamos a analizar solo eso. Ok, aquí venimos acá, ¿verdad? Por n más 2 sobre 6 a la n por n. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, bueno, ya saben, 6 a la n por 6, por n más 1, por n más 2, todo eso sobre un n más 3 por 6 a la n por n. En este caso no es así como mucho lo que se puede simplificar. Bueno, es algo. Aquí tendríamos 6 por, esto se supone que era un 2, ¿verdad? N a la 2 más, aquí sería 2n más n, que sería 3n, más Profe, 2. perdón, dejó un n en el dominador botado, arriba. Ah, mira, sí, gracias. Aquí. Sí. Y n a la 2 más 3n. Y bueno, y ahí distribuimos este 6. ¿Cuánto nos daría entonces este límite? Seis. Exactamente. Entonces, si L es 6, ¿cuánto es el radio? Un sexto. Ujú. Y ahora sí, aquí viene el gran detalle. Cuando esto era mayor a 0, o sea, positivo, había que ir a analizar qué pasaba con este término. Entonces, ven que en los demás ejercicios eso no fue necesario porque nos daban 0 e infinito. Por eso fue que no me quise meter a esa parte, pero ahora sí, ya pasó, ya lo ocupamos. Entonces, lo que yo siento que es más simple es que ustedes se vengan a este término y apliquen esto. O sea, van a aplicar 5x menos 1 a la 3 por n más 1 sobre el 5x menos 1 en valor absoluto a la 3n. ¿Pero por qué? Solo porque ya esto es mayor que 0. Ahora lo vamos a poner ahí. Entonces, vean que esto es el valor absoluto de 5x menos 1 a la 3n más 3 sobre el valor absoluto de 5x menos 1 a la 3n. Entonces, ¿quién me va a quedar? ¿5x menos 1 a la 3? Exactamente. Que fue lo que les dije hace un rato, que en realidad se ve aquí también. O sea, si quieren hacen esto o lo ven aquí, lo que queda elevado a la n es el 5x menos 1 a la 3. Este es el que tenemos que ir a analizar. Porque vean, acá nos dicen que al aplicar el criterio de la razón o de la raíz, nos queda de lo que queda de hacer esto de acá. Pero ya vieron que en este caso de queda la 3. Entonces, esto que está aquí es lo que tenemos que venir a trabajar acá, que va a ser menor a 1 sobre L, para que sea convergente. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener en estos casos cuando esto no está elevado solo a la n.
ir a realizar esta parte de acá. Entonces vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros todos hasta ahí? Profe, o sea, el hecho de que haya quedado solamente el 3 arriba, ¿qué me indica? Y lo que le indica es que esto es lo que usted necesita que vaya a ser menor a el 1/6. O sea, en realidad no indica así como que mucho. Lo que les quiero decir aquí es que es necesario como tener cuidado y ojalá hacer el criterio de la razón para que vean qué es lo que tienen que ir a analizar, que tiene que ser menor al radio. Porque Ah, al fin y al cabo esto es una expresión que en sí lo que va a depender es del valor de 5x menos 1 a la 3. ujú, ¿Verdad? Eso es lo que se va a ir variando dependiendo del valor de x. Ya no es solo n, sino que ujú, también a la 3. Entonces eso va a implicar que el intervalo sea distinto a si usted no tuviera este 3 acá. ujú, sí, sí, entiendo. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, ojo aquí, como el radio fue mayor que 0, tuvimos ya que venir a hacer este análisis para ver cuál es el término que ahora sí tenemos que analizar, que es que el valor absoluto de 5x menos 1 a la 3 tiene que ser menor al radio, que es 1/6. Esto sería entonces el siguiente paso. Y ahora sí, de esto lo vamos a trabajar. Vean que esto significa que menos 1/6 es menor a el valor, no, el valor no. Ya el 5x menos 1 todo a la 3, que a su vez es menor a 1/6. Luego, para quitar aquí el 3, sacamos raíz cúbica a ambos lados. Entonces, la raíz cúbica de menos 1 y menos 1. Y la raíz cúbica de 6, mejor la dejamos así. No sabemos qué número es. 5x menos 1 menor a 1 sobre la raíz cúbica de 6. Ahora, este 1 hay que pasarlo a sumar. Y por último, el 5 a dividir. Entonces, tenemos menos 1 sobre la raíz cúbica de 6 más 1. Ven que si yo todo esto lo divido entre 5, en realidad sería poner un 5 acá y un 5 acá. ¿Sí ven eso claro? Sí, se quita del centro. Exactamente. Aquí ya cambié todos los números. Raíz cúbica de 6 más un quinto. Y bueno, lo mismo, ¿verdad? Tengo que poner ahí el 5. Ok, ya encontramos el intervalo. Aquí el único detalle es que hay que ir a ver qué pasa en los extremos, ¿verdad? Porque recuerden que como estamos utilizando el criterio de la razón, lamentablemente no sabemos qué está pasando en los extremos. Entonces toca ir a analizarlos. Bueno, en este caso ya aquí no me cabe, entonces voy a pasarle la foto hasta aquí. Y vamos entonces. ¿Todo el mundo tiene esto claro? Para poder borrar. Profe, la verdad no sé si es molestia, si lo puede repetir, es que no me queda tan claro. Ok. Vamos a ver.
nosotros venimos y calculamos el límite. Si el límite nos daba 0 o infinito, ya era muy fácil determinar quién era el radio de convergencia y por ende quién era el intervalo. Pero en el momento en que el radio de convergencia ya no me da 0 o infinito, sino que me da un número positivo, ya el análisis que había que venir a hacer era un poco más amplio, que era este que tenemos acá. O sea, si esto es mayor a 0, vea que el intervalo es un intervalo que pertenece a este que está acá, que es de A menos R, A más R. Pero entonces nosotros ya calculamos quién es A menos R y A más R. Nos falta ir a verificar los extremos. Ahora, ¿cómo fue que calculamos este intervalo? Utilizando el criterio de la razón, tuvimos que haber calculado esto. Digamos, aquí el criterio está elevado a la n, pero en el de nosotros no. En el de nosotros quedó, después de la simplificación, elevado a la 3n. Por eso fue que yo hice este pedacito por separado. Ahora, ustedes si quieren, vienen y lo hacen siempre. O sea, si quieren desde un inicio, vienen y hacen esto siempre con todo y el factor que tiene el x incluido. El detalle es que yo les digo, no se compliquen, porque ya vieron que para el caso en que da 0 infinito el radio no se ocupó. Pero en este caso, que ya nos dio mayor a 0, sí se va a ocupar para esta parte de acá. Entonces fue por eso que yo vine e hice esta parte para determinar cuál es el factor que tengo que hacer menor al R, que es 1 entre L. Ok, muchas gracias. Y bueno, no sé si la ecuación ahí sí la tiene clara. No, eso sí era como, ¿por qué había que hacer eso? Pero ya entiendo, gracias, profe. Perfecto. Entonces, bueno, ya les pasé foto de eso, ¿no? Ok. Entonces, vamos a borrar esto. Ya tenemos el radio de convergencia y casi que el intervalo. Lo único que nos hace falta es determinar qué pasa en los extremos. Entonces ponemos acá, analizamos los extremos. Analizamos extremos. Entonces, ahí bueno, lo borré, yo creo que lo voy a ocupar, pero ya aquí. Ven que los extremos son x igual a 1/5 menos 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6. Ese es 1. Y el otro es 1/5 más 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6. Ahora, si ustedes se acuerdan que fue lo que borré hace un rato, bueno, hace unos segundos, nosotros iniciamos con esto. ¿Cierto? Entonces, en realidad, los extremos ocurren aquí. Bueno, los extremos ocurren y cuando el valor absoluto es precisamente el 1/6. Entonces, otra forma más fácil de ver esto es pensar que el 5x menos 1 a la 3, como este es el caso de la resta, es el menos 1/6, porque recuerden que cuando algo está en valor absoluto, es más menos este valor. Entonces, eso significa que cuando el x vale esto, el 5x menos 1 a la 3 es menos 1/6. Y cuando estamos en el positivo es porque 5x menos 1 a la 3 es igual a 1/6. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque aquí yo lo que tenía es 5x a la menos 1 a la 3 a la n. Entonces, nada más voy a venir a sustituir este valor. Obviamente, si sustituyen aquí al x por esto, les va a dar esto de acá, ¿verdad? Pero yo ya lo estoy haciendo directo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese de x aquí va a ser igual a la serie que va de 2 hasta infinito de
6 a la n por, y ahora sí, todo lo que está aquí adentro se convierte en menos un sexto, y ahora sí, a la n sobre n más 2. De hecho, esto lo voy a meter entre paréntesis. ¿Todo el mundo me sigue hasta ahí? Pues sinceramente no, me perdí. ¿En qué parte se perdió? Ok, ese un sexto que sacamos, que es el resultado de R, Ajá, ese un sexto es lo mismo que decir, entonces, 5x menos 1 a la 3. correcto, sí. Ok, entonces después Porque, ujú, es lo mismo que decir un quinto menos un quinto a la raíz cúbica de 6. Todo o eso es lo sea, mismo. si es lo mismo que yo le diga que x, que cuando el x es igual a esto, Ajá. significa que 5x menos 1 a Ok. la 3 es igual a esto. O sea, si usted mete este número aquí, se va a dar cuenta que le da esto. Ok. Esto, Ah, en realidad, usted puede sustituirlo de una vez. O sea, aquí, en esto, todo este número. Solo que yo me estoy como devolviendo a la definición, tal vez para que de paso lo vean más bonito y como para que les quede bien el concepto. ujú. Porque de nuevo, yo estoy analizando el término que tengo aquí, que está elevado a la n, cuando eso es igual al radio. Porque recuerde que este es el caso en donde el criterio de la raíz y de la razón no me dice nada, Ajá. que es cuando yo tengo la igualdad. Entonces, de usted nada más usted originalmente había analizado esto para Ujú. encontrarle el intervalo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Di la igualdad, porque esos son los extremos del intervalo. No, le aplico la igualdad en este caso. Con gusto. Ok. Entonces, ahora sí, todo esto lo sustituyo. Y bueno, en realidad esto es igual entonces 6 a la n por, y esto si quieren lo ven como un menos 1 a la n por por un sexto a la n sobre n más 2. ¿Y por qué hice esto? Sí, porque 6 a la n por un sexto a la n es 6 sobre 6 a la n, que eso es un 1. ¿Y quién me queda aquí? Queda esta serie de acá. ¿Qué pasará con esa serie? ¿Cómo la analizamos? Porque vean que hay que ir a ver si converge o si diverge. Puede ser con el criterio de las series alternadas, profe. Ajá. El de Solo, Leibniz, creo que se llamaba, sí. Solo que se nos ¿o sirve no? más para ver si converge. ¿Verdad? Entonces, este otro, el de la condición no sé, profe, la verdad. Sí, Creo sí, que eso nos puede sirve. servir o el de la raíz, no sirve. Sí, en realidad sirve un montón, pero yo creo que ahí ya dijeron como el más rápido. O sea, uno obviamente aquí no sabe si converge o diverge, aunque uno ahí le medio ve cara, ¿verdad? A esto. El detalle es que di que es más rápido ir a ver si converge con Leibniz o el que dijeron por ahí que diverge con el de condición necesaria. ¿Qué será más rápido? ¿Probar las tres condiciones de Leibniz o ir a calcular el límite? Límite. Uh-huh. O sea, si yo me fijo aquí, calculo el límite cuando el n tiende a infinito, y esto sería, podemos ponerlo, bueno, simplemente vean que de esta parte es 1, pero esto va a seguir como no se sabe, ¿verdad? Puede ser menos o más. O sea, al final, este límite no existe. Y si yo calculo el límite cuando el n tiende a infinito, de menos 1 a la n por esto de acá,
de menos 1 al infinito. Ahí ni se sabe, ¿verdad? Entonces, esto simplemente no existe. O sea, esto va a ser 1 o bien menos 1. Pero ¿qué dice el de condición necesaria? Que si el límite es distinto de 0, y diverge, ¿verdad? Entonces, por condición necesaria, como el límite es distinto de 0, diverge. Y el otro, con más razón, ya sale muy rápido. Porque ni siquiera tiene ese menos 1 y ya vieron que el límite dio 1. Obviamente no es la única forma. Si hubieran hecho Leibniz, pues va a salir que no da. Entonces, pues si calculan ahí otro. Pero básicamente ya es lo primero que uno logra hacer. Entonces, ven que acá nos da la serie. Esto se va otra vez. Y nos queda la serie de n sobre n más 2. Entonces, de nuevo, el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 2 es 1, el cual es distinto de 0. Bueno, lo voy a poner mejor aquí. Y entonces esto simplemente de otra vez diverge por el criterio de condición necesaria. O sea, que acabamos de darnos cuenta aquí. ¿Qué pasa con los extremos de los intervalos? Que no se van a incluir. Exactamente. Entonces ya podemos decir al final que por lo tanto el intervalo de convergencia es, y bueno, este bonito número, ¿verdad? 1/5 menos 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6, 1/5 más 1 sobre 5 por la raíz cúbica de 6, pero abiertos. Y listo. Entonces, eso sería. De nuevo, entonces, si el R da infinito a 0, no hay que preocuparse por esto, ¿verdad? Pues ya sale directo quién es el dominio. Nada más tener cuidado que cuando es R, el dominio, todo de menos infinito más infinito, fijarse si el dominio contenía el centro o no lo contenía. Y ya luego, si el R les da un número positivo, bueno, ahí tocó hacer la inecuación, ¿verdad? Tomando en cuenta que el X menos el A, o lo que sea que quede aquí, después de aplicar el criterio de la razón o de la raíz, lo que se va a hacer menor al radio de convergencia. Y ya ahí ya salen los extremos y ya luego analizan, bueno, ya sale el posible intervalo y ya ahí analizan los límites del intervalo. No sé si tienen alguna duda. No, de ahí, profe. Lo que resta es estudiar, nada más. Exactamente. Bueno, entonces en la otra clase continuamos con este tema y que pasen bonita tarde. Bueno, profe, igualmente, muchísimas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias.